Mi celosa prometida me hizo despedir porque no quería que ganara más que ella. Así que la dejé y conseguí un trabajo aún mejor. Tengo 32 años. Soy hombre. Conocí a mi prometida en la fiesta de graduación de un amigo hace un par de años. Me pareció ambiciosa, motivada e ingeniosa. Exactamente las cualidades que pensé que quería en una pareja. Empezamos a salir. Y por un tiempo, todo parecía perfecto. Ambos teníamos trabajos estables. Disfrutábamos de la compañía del otro y hablábamos de planes a largo plazo. Le propuse matrimonio después de unos 18 meses, emocionado con la idea de construir un futuro juntos. Sin embargo, mi prometida tenía algunas peculiaridades que empezaron a salir a la luz cuando la planificación de la boda entró en escena. Dejaba caer comentarios casuales de que no le gustaba la idea de que un hombre ganara más que ella porque la hacía sentir inferior. Pero al principio lo ignoré. Asumí que era solo una preferencia personal que tenía. Y respeté eso. Poco sabía que estaba albergando una profunda envidia que se volvería tóxica. En ese momento, trabajaba para una empresa de tecnología en la ciudad, manejando una mezcla de pruebas de software y soporte al cliente. Mi salario era modesto pero decente, y había mucho espacio para crecer. Mi prometida trabajaba en marketing en una empresa rival, ganando un poco menos que yo, pero lo suficiente para vivir cómodamente. No lo veía como una competencia. Solo veía a dos personas tratando de construir carreras. Un día llegué a casa emocionado, anunciando que me habían dado un aumento y un nuevo puesto como líder de proyecto. En lugar de felicitarme, frunció el ceño. Dijo: «Eso está bien. Pero, ¿no te molesta que estemos tomando caminos diferentes?». Sorprendido, la tranquilicé diciéndole que la ayudaría de cualquier manera si quería avanzar en su carrera. Le pregunté si estaba molesta por algo más. Tal vez por el estrés de la planificación de la boda. Insistió en que no era nada. Así que lo ignoré y seguí adelante. En las semanas siguientes, se volvió distante. Cada vez que llegaba tarde del trabajo, hacía comentarios sarcásticos como: «Oh, entonces tu nuevo salario te está haciendo demasiado importante para tu propia prometida. Oh, no olvides que soy la que te mantiene con los pies en la tierra». Estas indirectas eran sutiles pero me inquietaban. A veces intentaba reírme de ellas. Otras veces la confrontaba. Solo para que insistiera en que estaba imaginando cosas. Entonces noté algo extraño en mi oficina. Uno de mis compañeros de trabajo se me acercó y dijo: «Oye, recibí una llamada extraña preguntando sobre tus evaluaciones de desempeño». Una señora decía ser de recursos humanos. Pero las preguntas eran bastante raras. ¿Cómo cuánto ganas? Si tienes conflictos con los compañeros. Mi estómago se revolvió. Nuestro departamento de recursos humanos era pequeño. Y el compañero definitivamente habría reconocido la voz si fuera legítima. Inmediatamente sospeché de mi prometida. Pero no podía probarlo. Decidí ser directo. Esa noche le pregunté: «¿Llamaste a mi lugar de trabajo fingiendo ser de recursos humanos? Porque dijeron que alguien ha estado buscando información». Se mostró ofendida. «¿En serio? ¿Crees que haría eso? ¿Soy ese tipo de persona?». Su actuación fue tan convincente que casi dudé de mi propia intuición. Pero al día siguiente, nuestro gerente real de recursos humanos me apartó y dijo: «Recibimos una queja sobre ti de una fuente anónima que dice que has estado violando algunas reglas de confidencialidad». Supe de inmediato quién estaba detrás de eso. Aún así, pasé por la investigación con calma, sabiendo que no había hecho nada malo. Mientras todavía procesaban la queja, confronté a mi prometida nuevamente. Más directamente: «Sé que fuiste tú. ¿Por qué harías esto?». Me miró fríamente, negándose a confesar. Eventualmente, se fue a quedarse en casa de una amiga por la noche, enviándome un mensaje críptico: «Tú te lo buscaste». Las cosas escalaron rápidamente. Al día siguiente, la alta dirección me puso en licencia administrativa mientras continuaba la investigación. De repente, el aumento del que estaba tan orgulloso se vio eclipsado por la amenaza inminente de perder mi trabajo. Sintiéndome acorralado, llamé a mi padre para pedirle consejo. Me dijo que tuviera paciencia, reuniera todas las pruebas que pudiera y hablara con un abogado si era necesario. El abogado confirmó que si podía demostrar que mi prometida estaba detrás de la queja, podría tener motivos para un caso de difamación. Pero pase lo que pase, necesitaba mantener la calma y dejar que terminara la investigación corporativa. Sin embargo, las investigaciones corporativas no siempre salen a tu favor. Incluso si eres inocente. Mi prometida evidentemente había dejado suficientes insinuaciones vagas pero dañinas de que podría estar compartiendo datos confidenciales fuera de la empresa. Y la dirección estaba asustada. A pesar de mi historial limpio, querían ir a lo seguro. Después de una semana tensa, mi jefe me llamó.
Llevaba una expresión comprensiva, pero habló con firmeza. Hemos decidido terminar con tu empleo. No es una admisión de mala conducta de tu parte. Pero no podemos arriesgarnos a posibles problemas legales. Lo siento. Así. Perdí mi trabajo. Salí de esa oficina entumecido, luchando con la realización de que mi propia prometida probablemente había orquestado esto. Me senté en mi coche durante una hora pensando en cómo la confrontaría. ¿Mentiría de nuevo? ¿Al menos se disculparía? ¿Le importaba siquiera que destruyó mi sustento por algún retorcido sentido de competencia? Llegué a casa para encontrarla luciendo casi aliviada. Como si mi despido fuera una victoria para ella. Seguía desviando el tema, diciendo cosas como: ahora puedes buscar un trabajo más equilibrado. Uno que no opaque mi carrera. Su sentido de derecho era exasperante. Le dije directamente: se acabó. Si esta es tu idea de amor, no quiero ser parte de esto. Pero ella no estaba preparada para dejarlo ir tan fácilmente. O al menos no sin más drama. Y fue entonces cuando me di cuenta de que tenía más trucos bajo la manga. A la mañana siguiente, contacté a un abogado para ver si tenía algún recurso legal. El abogado explicó que las demandas por despido improcedente pueden ser complicadas. Especialmente si el empleador afirma que actuó de buena fe basado en las quejas recibidas. El ángulo de difamación contra mi prometida también podría ser difícil de probar a menos que tuviera evidencia sólida que la conectara con las denuncias anónimas. Sin embargo, el abogado sugirió que sí encontraba algún vínculo directo. Como mensajes, correos electrónicos o registros telefónicos. Podría construir un caso decente. Decidí investigar. Mi padre se ofreció a ayudar revisando mis registros telefónicos, los cuales podía solicitar a mi proveedor de servicios. Mientras tanto, revisé los mensajes antiguos de mi prometida en nuestra computadora compartida. Teníamos la costumbre de sincronizar nuestros dispositivos para poder ver los calendarios del otro. Las listas de tareas y, a veces, las notificaciones de mensajes. No me sentí orgulloso de husmear. Pero en este punto, me sentí justificado. Finalmente encontré algo. Enterrado en su carpeta de enviados había un correo electrónico dirigido a la cuenta de información general de mi antigua empresa. Un mensaje extenso lleno de vagas acusaciones insinuando que estaba compartiendo detalles confidenciales con contactos externos. Completo con una firma falsa que decía: compañeros de equipo preocupados. Reconocí su estilo de escritura. Ciertas frases que usaba todo el tiempo en conversaciones diarias. Mi corazón latía con fuerza mientras leía. Era uno de los actos de sabotaje más evidentes que había visto. Lo imprimí. Se lo mostré a mi madre, quien negó con la cabeza y dijo: no puedo creer que alguien que dice amarte pudiera hacer algo así. Cuando enfrenté a mi prometida con el correo electrónico impreso, sus ojos se movían nerviosamente como si estuviera atrapada. Intentó argumentar que técnicamente no era una mentira porque había propuesto algunas ideas a un amigo que trabajaba en otra empresa de tecnología. Pero eso solo fue una lluvia de ideas que hicimos de manera informal mientras tomábamos unas cervezas. No eran datos confidenciales. Lo retorció, calificándolo de poco profesional. Como si eso justificara sus acciones. Luego se puso a la defensiva, acusándome de violar su privacidad al revisar sus correos electrónicos. Respondí: esta es la computadora que acordamos compartir para la planificación de la boda. Y esta es la prueba de que me costaste mi trabajo. Puso los ojos en blanco y dijo: no seas dramático. Encontrarás otro trabajo. Eso fue la gota que colmó el vaso. Me di cuenta de que esto no era solo sobre un trabajo perdido. Se trataba de quién era ella en su esencia. Manipuladora. Egocéntrica y controladora. Le dije que recogiera sus cosas y se fuera de mi apartamento. Todavía tenía el contrato de arrendamiento a mi nombre. Explotó, lanzándome amenazas infundadas. Afirmó que me demandaría por angustia emocional o que había desperdiciado su tiempo en una boda que no iba a ninguna parte. Casi me reí de lo absurdo. Pero me mantuve firme. Decidí presentar un informe policial por acoso en caso de que intentara escalar sus amenazas. El oficial en la estación fue paciente, pero también dejó claro que, a menos que ella representara una amenaza inminente, no había mucho que pudieran hacer más allá de registrar mi queja. Al menos quedó registrado si intentaba algo más. Mientras tanto, mis padres me instaron a que me quedara con ellos por un tiempo. Al principio me resistí. Era un hombre adulto de poco más de 30 años. Y mudarme de vuelta se sentía como un paso atrás. Pero me convencieron de que era lo mejor. Especialmente después de que mi prometida se negó a irse y empezó a hacer de mi vida un infierno en ese apartamento. Mi padre dijo: hijo,
No es debilidad alejarte de un ambiente tóxico. Reagruparte. Decidir tus próximos pasos. Siempre serás bienvenido aquí. Así que empaqué algunas cosas esenciales y me fui. Al día siguiente, contacté al arrendador, explicando la situación y pidiendo terminar el contrato de arrendamiento antes de tiempo. El arrendador, sorprendentemente compasivo, dijo que si encontraba a alguien para subarrendar o cubría una tarifa, me liberaría del contrato. Así que lo arreglé rápidamente para asegurarme de cortar lazos con ese apartamento y con ella. Mientras todo esto sucedía, todavía lidiaba con las consecuencias de perder mi trabajo. Con algo de tiempo libre, actualicé mi currículum. Contacté a personas de la industria y traté de mantener el ánimo. También hablé con un par de gerentes de contratación que me conocían personalmente, explicando las circunstancias de mi salida abrupta. Por suerte, tenía una buena reputación en mi campo. La gente conocía mi ética de trabajo. Todavía me preocupaba que se pudiera difundir algún rumor sobre una supuesta violación de confidencialidad si mi antigua empresa decidía mencionarlo. Unas 2 semanas después de dejar el apartamento, un amigo me informó sobre una vacante en una startup tecnológica emergente. Estaban expandiéndose rápidamente y buscando un gerente de proyectos con experiencia en trato con clientes. Sonaba perfecto. El rango de salario listado era incluso más alto que mi puesto anterior, lo cual era una irónica vuelta del destino dada la envidia de mi prometida. Pasé por 3 rondas de entrevistas. La entrevista final tuvo lugar un viernes por la tarde. Me sentí preparado pero algo nervioso. El CEO me preguntó directamente sobre mi salida abrupta de mi último trabajo. Dije la verdad sin entrar en el drama personal. Hubo una queja, que creo que fue infundada, lo que llevó a mi despido. He buscado asesoría legal y confío en que mi historial habla por sí mismo. Estoy listo para seguir adelante. El CEO asintió y dijo: valoramos la honestidad. Somos un equipo pequeño aquí. Así que la confianza importa mucho. El domingo por la noche, mientras estaba sentado en la sala de estar de mis padres, recibí una llamada del gerente de recursos humanos de la startup. Nos encantaría que te unas a nosotros. ¿Puedes empezar la próxima semana? El alivio que sentí fue abrumador. Les agradecí repetidamente, sintiendo una oleada de triunfo ante la idea de seguir adelante. Pero el drama con mi prometida aún no había terminado. Descubrió que había conseguido un nuevo trabajo, probablemente a través de amigos en común o las redes sociales. Y decidió molestarme una vez más. Intentó contactar al gerente de recursos humanos de la startup de forma anónima, enviando un correo electrónico con acusaciones infundadas nuevamente. Por suerte, ya les había advertido sobre la posibilidad de quejas falsas. El gerente de recursos humanos me reenviaron el correo electrónico de inmediato y dijeron: ¿es esta la misma situación que mencionaste? Confirmé que lo era. Y respondieron: no le daremos credibilidad a esto. Gracias por la advertencia. Ese fue el momento en que me di cuenta de que no estaba indefenso. Sus intentos de sabotearme fracasarían mientras me mantuviera un paso adelante. Todavía sentía ira por su traición, pero estaba mitigada por una resolución creciente. Si ella quería pelear, yo estaba listo para defenderme. Y esta vez, con el apoyo de un nuevo empleador y mi familia a mi lado, estaba decidido a no dejar que ella tomara ventaja. Mi primera semana en la nueva startup fue emocionante. El equipo era pequeño, enérgico y abierto a nuevas ideas. Me sentí valorado desde el primer día. Creo que percibieron cuán ansioso estaba por demostrar mi valía después de que mi último trabajo terminó tan mal. El CEO me invitó a almorzar, preguntándome sobre mi visión para el puesto. Y presenté una estrategia para agilizar las comunicaciones con los clientes y fortalecer nuestros protocolos de prueba de software. Ambas tareas en las que me destacaba en mi antiguo trabajo. Ella estaba genuinamente impresionada. Mientras tanto, estaba en el proceso de finalizar mi enfoque legal para el sabotaje de mi exprometida. Aunque mi abogado admitió que podría ser difícil conseguir una condena por difamación. Dijo que podríamos enviar una carta de cese y desistimiento. Redactamos una carta advirtiéndole que dejara de contactar a mi nuevo empleador o de difundir afirmaciones falsas sobre mi conducta profesional. O buscaríamos soluciones legales. Una tarde de miércoles, salí de la oficina sintiéndome bastante bien sobre la dirección de mi vida. Luego, mi teléfono vibró con un número desconocido. Contra mi mejor juicio, respondí. Era ella. No perdió tiempo lanzando acusaciones, llamándome traidor por dejarla. Incluso dijo: ¿crees que puedes simplemente alejarte? No tienes idea de lo que soy capaz. Su voz estaba llena de ira y amargura. Respondí con calma:
Cualesquiera que sean las amenazas que estés haciendo. Detente. He hablado con un abogado. Tengo un trabajo ahora. Y no voy a dejar que arruines esto para mí. Ella gritó. No me importa tu nuevo trabajo. Solo quiero que sepas que no he terminado. Luego colgó. Esa noche encontré una reseña en línea sobre mí publicada en un pequeño foro de la industria, alegando que había robado códigos confidenciales y los había vendido a competidores. Era obviamente falso. El estilo de escritura, aunque disfrazado, tenía ciertas frases que la delataban. Mi abogado me aconsejó mantener un registro de todo. Así que tomé capturas de pantalla. Me aseguré de anotar la hora e incluso hice que un colega confirmara que la publicación era nueva. 3 días después, descubrí por un conocido en común que ella estaba diciendo a la gente que habíamos terminado porque yo era un tipo turbio que la engañó, pintándome como el villano. Mi padre, al escuchar esto, negó con la cabeza y dijo: no tiene sentido responder a rumores. Las personas que los creen no valen tu tiempo. Aún así, no pude evitar sentir una oleada de furia. Nunca la había engañado. Si acaso, yo era el que había sido engañado. Decidí que ya era suficiente. Mi abogado y yo le enviamos la carta de cese y desistimiento, dejando claro que si continuaba acosándome o difamando mi nombre, presentaríamos una demanda. También solicitamos que proporcionara pruebas de cualquier presunta mala conducta de mi parte o retractara públicamente sus declaraciones. Era una posibilidad remota, pero se sintió bien dar ese paso formal. Por un tiempo, el acoso se detuvo. Probablemente porque se dio cuenta de que hablábamos en serio. Me enfoqué en adaptarme a mi nuevo trabajo, forjar amistades con mis colegas y finalmente sentir una sensación de paz. Mis padres notaron el cambio en mí, lo mucho más relajado que estaba. Mi madre incluso comentó: no te veía tan feliz desde antes del compromiso. Tal vez esto fue una bendición disfrazada. Luego sucedió algo inesperado. Me enteré a través de ese mismo conocido en común que mi ex había perdido su trabajo. Al parecer, su propio lugar de trabajo descubrió que había estado utilizando recursos de la empresa para enviar esos correos electrónicos anónimos y hacer esas llamadas falsas sobre mí. Dejó un rastro digital que incluso una persona de ti principiante podría rastrear. Además de eso, intentó culpar a alguien más en su oficina, lo que solo la hizo parecer más culpable. Según lo que escuché, la despidieron en el acto. Una semana después de esa noticia, recibí un mensaje de texto de ella, esta vez disculpándose y sonando lamentable. Afirmó que solo estaba insegura y que había actuado por desesperación. Suplicó perdón. Incluso dijo que todavía podíamos casarnos si trabajábamos en nuestros problemas. Casi me reí en voz alta. El descaro de alguien que saboteó mi carrera. Intentó arruinar mi reputación y luego lloró por lástima cuando su propio plan le salió mal. Mi padre me aconsejó ignorar sus mensajes. Mi abogado dijo que no respondiera, excepto para recordarle que cualquier otro intento de contacto sería considerado acoso. Así que simplemente respondí: no vuelvas a contactarme. Mi abogado será informado de este mensaje. Y eso fue todo. Mientras tanto, mi nuevo trabajo se estaba convirtiendo en el empleo soñado. El liderazgo de la startup puso mucha confianza en mí. Y estaba prosperando. El CEO incluso insinuó la posibilidad de opciones de acciones si nuestro producto despegaba. Pensé en lo irónico que era que los celos de mi ex prometida me costaran mi antiguo trabajo. Pero de alguna manera me dirigieron hacia una oportunidad aún mejor. Su sabotaje fue como un favor no intencional a largo plazo. Pero eso no borró la ira que todavía sentía por lo maliciosa que había sido. Decidí que necesitaba un cierre. Un acto final que me permitiera seguir adelante. Mi abogado recomendó que enviáramos una carta final de acuerdo, declarando que, siempre y cuando dejara de hacer declaraciones difamatorias, nos abstendríamos de tomar más acciones legales. La redactamos. Le dimos un plazo y esperamos. Nunca respondió. Su silencio lo dijo todo. Se acabó. Con el drama terminando, finalmente me sentí libre para enfocarme en mi futuro. Puse mi energía en la startup. Y en un corto periodo de meses, nuestro equipo logró lanzar una nueva plataforma que atrajo la atención de una empresa tecnológica más grande. Pronto estábamos en conversaciones para un posible acuerdo de adquisición, lo que significaba que podría haber ganancias financieras reales si las negociaciones salían bien. Durante este tiempo, escuché de otro amigo que mi ex prometida había dejado la ciudad, probablemente en busca de un nuevo comienzo en otro lugar. Estaría mintiendo si dijera que no sentí una sombría sensación de satisfacción al saber que sus actos de sabotaje terminaron costándole caro.
Perdió su trabajo. Su credibilidad e incluso su círculo de amigos se distanció de ella una vez que se enteraron de lo que me había hecho. Su última llamada telefónica hacia mí fue silenciosa. Solo se escuchaba su respiración pesada al otro lado antes de colgar. Supongo que era su manera de hacer contacto sin tener que hablar. Pero no sentí lástima. Unas semanas después, mi jefe en la startup me llamó y dijo: estamos finalizando la adquisición. El comprador quiere que te quedes como líder de un nuevo departamento. Vendrá con un aumento salarial sustancial. Casi no podía creerlo. Hacía poco tiempo estaba desempleado. Expulsado de mi propio apartamento. Estresado hasta el límite. Ahora no solo estaba empleado, sino a punto de dar un salto significativo en mi carrera. Mi padre, quien había visto todo este viaje caótico, me dio un apretón de manos de felicitación y dijo: es bueno verte salir adelante. Trabajaste duro y te mantuviste firme. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer. Me preguntó si tenía algún arrepentimiento por dejar la relación. Le dije: ni uno solo. En retrospectiva, los celos de mi ex prometida me llevaron al fondo. Pero también me obligaron a reevaluar mi vida. Tuve que redescubrir mi autoestima, confiar en mi familia y avanzar con mi carrera. Ese punto de inflexión abrió puertas que nunca hubiera perseguido de otra manera. A pesar de todo el caos que causó, salí de la situación más fuerte y más decidido que nunca. Supongo que la lección es que, a veces, las personas revelan su verdadera naturaleza en los peores momentos posibles. Pero eso también puede liberarnos de un destino aún peor en el futuro. Las acciones de mi ex fueron despreciables. Y enfrentó las consecuencias de su arrogancia. En cuanto a mí, terminé en un lugar mejor de lo que jamás había imaginado. Personal y profesionalmente. Si te ha gustado esta historia, no olvides dejar tu like, comentar qué opinas y activar la campanita para más historias. Que tengas un excelente día.